ver lo más preciso, lo más puntual, ¿no? Bien, cuando hablamos de personalidad, ¿qué cosa es personalidad? En términos simples, podríamos decir, son todas aquellas características que nos hacen únicos, ¿no? Eso podríamos tomarlo como una definición simple, corta, de lo que es la personalidad, ¿no? Ahora, ¿por qué decimos que nos hacen únicos? Porque no hay ninguna persona que se parece a ti, ¿no? De repente puede haber algunos rasgos, por ejemplo, físicamente te puedes parecer, ¿no? Si tú tienes un hermano gemelo, físicamente te pareces. Sin embargo, las personalidades son diferentes, ¿no? Puedes tener de repente con tu hermano gemelo, de repente la misma educación, los mismos profesores, los mismos amigos, etcétera, el mismo trato de repente de tus padres, sin embargo, vas a ser diferente, ¿no? Siempre en cuanto a la personalidad, cada uno tiene algo que nos caracteriza y algo que nos hace único, ¿no? Podríamos decir de que hay algunos rasgos que compartimos, pero eso no quiere decir de que tenga la misma personalidad, ¿no? Ahora, ¿cómo se forma la personalidad? Cuando hablamos de formación de la personalidad, jóvenes, muchas veces antes se creía que la personalidad recién se formaba pues, cuando el niño tenía uso de razón, otros decían, no, cuando ha nacido, etcétera, ¿no? Sin embargo, en la actualidad estamos viendo de que eh, cuando está en el vientre materno la madre, nosotros, por ejemplo, si estamos en el vientre materno, nosotros vamos a ser influenciados por la forma como hemos sido estimulados en el vientre materno, ¿no? O sea, es estimulación prenatal, ¿no? Si tú has tenido, pues, por ejemplo, si tú has sido una persona que ha sido deseada, por ejemplo, ha sido querida, va a tener una personalidad diferente a aquella persona que no ha sido deseada. Por ejemplo, hay muchas personas que han sido producto de una violación, por ejemplo, o son el hijo número 7, 8, por ejemplo, ¿ya ustedes creen de que han sido deseados? Probablemente que no, ¿no? Hay muchas personas, por ejemplo, que también cuando estaban en el vientre materno han sido víctimas, por ejemplo, de intentarlo, pues, abortar, ¿no? Y no han podido, ¿no? Esas personas que han sufrido, pues, algún tipo digamos, de rechazo cuando están en el vientre materno, es muy probable de que su personalidad no sea tan equilibrada como aquella persona que recibió pues amor, ternura, estimulación positiva, por ejemplo, ¿no? Entonces, se dice que desde el vientre materno se va formando ya la personalidad del individuo, ¿no? Ahora, ¿hasta qué momento? Hay un momento en la vida en que dicen hasta acá nomás se forma la personalidad, digamos 20 años, 30 años, hasta ahí nomás se forma o creen que no es así. ¿Alguien me puede decir? Sí, correcto. De acuerdo al entorno también. Eso quiere decir de que no hay una fecha, digamos, o 50 años y ya termina, ¿no? Entonces puede haber cambios en la personalidad hasta que seas viejito, hasta que te mueras, ¿no? Si no, veamos los ejemplos, ¿no? Si ustedes tienen padres mayores, por ejemplo, se van a dar cuenta que antes, cuando tu papá, por ejemplo, tu papá y tu mamá eran más jóvenes, el papá de repente era el que ordenaba en la casa, el que tenía más autoridad, el más fuerte, digamos, ¿no? ¿No? Sin embargo, la mamá en esa época era pues más callada, más sumisa, ¿no? Ahora el papá ya está digamos, anciano, digamos, y es mucho más sumiso que la mamá, ¿no? La mamá de repente es la que toma la iniciativa, etcétera. Cambió su personalidad de este varón frente a la mamá, por ejemplo, ¿no? Entonces pueden haber cambios de acuerdo a las situaciones, cómo va pasando tu vida, ¿no? Bien, continuemos. Como bien ustedes han dicho, hay dos factores que intervienen en la formación de la personalidad. Uno de ellos es el temperamento y el otro, el carácter, ¿no?
¿Qué cosa es el temperamento? El temperamento es la parte genética, hereditaria de la personalidad, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que si tu papá es colérico y tu mamá es colérica, es muy probable que tú salgas colérico, ¿no? O de repente si tu papá es sanguíneo, risueño, por ejemplo, y tu mamá colérico, por ejemplo, y tú sales a tu papá, por ejemplo, el temperamento, ¿no? O de repente sales a tu abuelo que tiene otro tipo de temperamento, ¿no? En mi caso, yo le voy a poner un ejemplo, ¿ya? En mi caso, mi papá es colérico y mi mamá es colérica, ¿no? Y yo tengo temperamento colérico. ¿Eso qué quiere decir? Que soy medio renegón, un poco impulsivo, no tengo mucha paciencia, por ejemplo, ¿no? Ese es mi temperamento, ¿correcto? Ahora, ustedes dirán, pero ese temperamento, ustedes saben que yo soy psicólogo, ¿correcto? Ese temperamento irá en concordancia, será afín a mi especialidad, que es la psicología. Para nada. Para nada, correcto. Para nada. O sea, no habría una relación, correcto. Ahora, ¿qué ha hecho? ¿Qué ha hecho que yo controle, maneje ese temperamento? El carácter. El carácter. El carácter es la parte aprendida de la personalidad. Tú aprendes a controlar tu temperamento, ¿no? Eso lo aprendes de acuerdo a la experiencia de vida, tu formación, ¿no? Entonces, el temperamento es genético, el carácter es aprendido, ¿no? Entonces, el carácter puede regular el temperamento, ¿no? Entonces, hay personas que, por ejemplo, son muy pasivas, ¿no? Todo el mundo le toma el pelo, todo el mundo se burla de él, pero eso que inicialmente de repente era, pues, una forma de repente hacerle bullying, aprendió de repente a saberse, a hacerse respetar, por ejemplo, ¿no? Eso lo aprendió con el carácter, con la experiencia de vida, ¿no? Entonces, no siempre va a ser así, porque su carácter le enseñó a manejar ese temperamento que tenía medio apagado, por ejemplo, ¿no? Ya, entonces, el carácter con el temperamento se suman para formar la personalidad, ¿correcto? Esos son dos factores muy importantes, ¿eh? Miren, ¿eh? Ahora vayamos al siguiente cuadro. Dice acá lo siguiente. Además del temperamento y del carácter, intervienen otros factores, ¿ah? Porque acá hay varios factores, por ejemplo, el sexo, la religión, la educación, la autoestima, la edad, el estado civil, el lugar de nacimiento, el nivel socioeconómico, la inteligencia, también intervienen en la formación de la personalidad. Vamos a poner algunos ejemplos. En el sexo, en factores de sexo, ¿ya? Habemos varones y mujeres, ¿correcto? ¿Ustedes creen que los varones, la personalidad de los varones y la personalidad de las mujeres son iguales? ¿O hay alguna diferencia? Sí hay diferencia, profesor. A ver, dame un ejemplo, Zoila, por favor. Por ejemplo, ¿Cómo son los varones y cómo son las mujeres? Ahora, hay que recordar, miren, quiero que ustedes entiendan de que cuando hablamos de seres humanos, no todos los seres humanos, pues decir, no todos son como decimos, ¿no? Todos los seres humanos tienen, por ejemplo, en el caso de los varones, si yo digo alguna característica de los varones, eso no quiere decir que el 100% de varones sea así, ¿no? O que el 100% de mujeres sea así, ¿no? Entonces, siempre que hablamos de seres humanos, vamos a hablar de probabilidad, ¿no? Alta, ¿no? A ver, ahora sí, Zoila, te escucho. Un ejemplo. Por ejemplo, como dice ahí en la lectura, que cada individuo es diferente al uno y al otro, tanto el hombre y la mujer somos diferentes. Por ejemplo, en reaccionar, ¿no? Las mujeres somos más, con los hijos, pues, un poco más exigentes en cuanto a la educación, ¿no? Aunque el hombre, pues, no es mucho, o sea, no están ahí
¿cómo le puedo decir? ¿no? Drásticos, tras o tras ¿No? del hijo, ¿no? ¿No? De repente, en el caso de lo que tú estás diciendo es cierto, ¿no? De repente las mujeres son mucho más responsables con la crianza de los hijos, ¿no? El padre, por ejemplo, muchos, si nosotros preguntamos a los hijos, o ustedes mismos, ¿no? ¿Quién es el más duro en la enseñanza? La mamá, ¿no? ¿Quién es el que te permite hacer ciertas cosas? El papá, ¿no? Entonces, a veces la mamá la ven como la bruja, la mala de la casa, ¿no? Pero es la condición de la mamá, ¿no? Así le enseñaron, ¿no? Pero vayamos a otras cosas. Por ejemplo, la mujer, por ejemplo, es mucho más ordenada que el varón, ¿no? La mujer es mucho más, por ejemplo, si nosotros es mucho más estudiosa. Por ejemplo, si nosotros vemos acá cuántos varones hay y cuántas mujeres hay. En todo el instituto hay más mujeres que varones, ¿no? Porque eso quiere decir que la mujer quiere superarse, ¿no? El varón a veces no es muy estudioso, digamos, no le gusta mucho estudiar, por ejemplo, ¿no? La mujer es muy afectiva, ¿no? Muy espiritual, por ejemplo, ¿no? En cambio, el hombre es muy, digamos, muy práctico, ¿no? O sea, muy visual, por ejemplo. La mujer es auditiva, el hombre es visual, ¿no? Por ejemplo, las mujeres son más limpias y los varones son menos limpios, etcétera, ¿no? Y hay una serie de características del varón y la mujer que afectan su personalidad, ¿no? La mujer, por ejemplo, es muy habladora, habla demasiado, ¿no? En cambio, el varón no habla, pues, ¿no? Entonces, a veces hay conflictos entre la pareja, ¿no? El varón, tú le preguntas algo a la esposa, por ejemplo, y la esposa empieza a hablar todo, te cuenta todo, ¿no? Y la esposa te pregunta a ti y le dice, ¿cómo te fue? Ah, bien. Y tú le preguntas a tu esposa, ¿cómo te fue? Ah, sí, me fue muy bien, me encontré con tal, hemos hecho tal. Y el varón, en cambio, es muy callado, por ejemplo, ¿no? Entonces, en cuanto al sexo, el varón y la mujer tienen diferente forma de ser, ¿no? Eso no quiere decir de que todos los varones sean callados, ¿no? Sino que hay también varones que hablan, ¿no? Y hay mujeres también que no son ordenadas, por ejemplo, ¿no? Bien, eso es en cuanto al sexo. En cuanto a la raza, ¿podrá haber alguna diferencia en cuanto a personalidad? Sí, profesor, A ver, también. dime, Nicole. Por ejemplo, en los países europeos, las personas son, se podría decir, un poquito frías, insensibles, ¿no? Un poco insensibles. Y Miren, acá nosotros no. Por ejemplo, acá vemos a un niño llorando y nos acercamos, le preguntamos. En cambio, ya te ven llorando, como que no les importa, ¿no? Van de frente. En otros países, en europeo, por ejemplo, a los 18 años ya los botas a los hijos, ¿no? Que se vayan, ¿no? Acá estamos 40 años y todavía sigue viviendo contigo, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces, como en la selva. En la selva las personas son diferentes al sur o al norte, ¿no? Ahí te vamos a hablar de eso, ¿no? Entonces, cuando hablamos de raza, por ejemplo, los blancos, a la gente blanca de verdad, ¿no? Son muy fríos, ¿no? Incluso tienen su pareja e incluso permiten, pues, que su pareja tenga otra pareja y no son como nosotros, ¿no? Que nos queremos mucho de repente, ¿no? Demasiado de repente, ¿no? La gente clase negra, por ejemplo, es muy llamativa, le gusta llamar mucho la atención, le gusta vestirse con colores llamativos, ¿no? Le gusta hablar en voz alta, están con sus collares, con ropa de colores, no sé, estridentes, ¿no? La gente de raza, los chinos, por ejemplo, también no son muy expresivos, ¿no? Ustedes si van al centro y ven chinos, nunca van a ver a dos chinos besándose, chinos, no los que somos nosotros, por ejemplo. Nosotros somos habemos morenos, chinitos, pero somos digamos, una mezcolanza de razas, ¿no? Los latinos, ¿no? Entonces, cada raza tiene diferente forma de ser, ¿no? De acuerdo a la edad, ustedes dirán, ¿habrá alguna característica que diferencie en su personalidad? Sí, ¿no? Por ejemplo, si yo soy, ustedes van a ver esto, ¿qué están viendo? Esto es un mouse, ¿correcto? Si yo empiezo a acariciarlo, polechito, le doy un beso, lo hago acostar y lo hago dormir porque ha trabajado mucho todo el día, eso es típico de qué edad? De un niño. De un niño, pero ¿de qué edad?
de menor edad, ¿no? De menor edad, de repente de 2, 3 años, ¿no? A mi edad sería pues retardo mental, ¿no? Entonces todas las edades tienen características de personalidad diferente, ¿no? Ustedes habrán visto de que hay edades donde, por ejemplo, te gusta una chica, la otra chica te gusta, la otra también, y la otra también. Eso es típico ¿en qué edad? Adolescentes. En la adolescencia, ¿no? A la edad que ustedes tienen ya sería inmadurez, ¿no? Que estén viendo a varias parejas, ¿no? Entonces, eso, de acuerdo a la edad, la personalidad de acuerdo a la edad también es diferente, ¿no? Hay edades, por ejemplo, donde se ponen a juntar las cosas, encuentran un periódico, lo guardan, clavitos guardan, periódicos guardan, ropa guardan, le compras platos y lo guarda, etcétera. ¿A qué edad es eso? Los abuelitos, mayormente. Los abuelitos, ¿no? Profesor, disculpe, ¿y los que son infieles es inmadurez entonces? ¿Hombres y mujeres? Claro. Así sean viejitos, ¿no? Claro, peor, pues, ¿no? Es normal. Viejitos y inmaduros. Bueno. Bien, entonces veamos lo siguiente. El lugar de nacimiento. De acuerdo al lugar de nacimiento, antes decía una compañera que, por ejemplo, los de la selva son diferentes a los de la sierra y a los de la costa, ¿no? Por ejemplo, yo soy de la sierra. Los de la sierra tenemos una particularidad. Por ejemplo, no somos muy abiertos en nuestras relaciones con los demás, ¿no? Siempre estamos mirando poco a poco, ¿no? Después de un tiempo recién te haces buen amigo, ¿no? En cambio, los de la costa y los de la selva son bien amigueros, ¿no? Son bien habladores, ¿no? Los de la sierra son diferentes, ¿no? Los del norte, por ejemplo, son mucho más alegres que los del sur, ¿no? Entonces, de acuerdo al lugar de nacimiento, podríamos decir que tienen un distinto tipo de personalidad, ¿no? Por ejemplo, si eres casada, será diferente que si eras soltera o divorciada, ¿no? Las casadas, por ejemplo, son mucho más responsables que las solteras, ¿no? Pero eso no quiere decir que las solteras sean irresponsables, ¿no? Las casadas, como tienen hijos, de repente tienen un poco más de responsabilidad, ¿no? Aunque se ve que también hay casadas o casados que son irresponsables, ¿no? Ahora, las solteras o las divorciadas, por ejemplo, son una característica es que siempre están en la expectativa de cualquier pareja que o persona que se les acerque, va a estar dudando si va a ser si viene para aprovecharse de ella o de él, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Están sospechando de eso, ¿no? La gente de nivel socioeconómico también, ¿no? Nivel socioeconómico alto con bajo es diferente, ¿no? Clase media también es diferente, ¿no? Se ha observado, por ejemplo, que la personalidad de clase baja, por ejemplo, siempre le gusta vivir el momento, ¿no? El día a día, ¿no? Por ejemplo, llega el día sábado y ese día pues disfruta todo lo que ha ganado en la semana, ¿no? Nunca está guardando plata, ¿no? O de repente guarda toda su plata en el año y lo puede gastar en una fiesta patronal, por ejemplo, ¿no? En cambio, la clase media es diferente, ¿no? Por ejemplo, gana sus 300, 400 soles semanales y está guardando aunque sea 50 soles por si acaso para algún contratiempo, para mis hijos, para que estudien o para comprarse algo, ¿no? Siempre está pensando en el futuro, ¿no? La clase baja siempre vive el presente, la clase media está viviendo el futuro, está pensando en el futuro, y la clase alta siempre está pensando en el pasado, por ejemplo, ¿no? Siempre dice, antes eran mejor las cosas, ¿no? Ahora esta gente que se ha metido con nosotros, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, todos estos factores intervienen en la formación de la personalidad, ¿correcto? Bien, vayamos al siguiente. Entonces, acá hemos puesto modelos. ¿Qué cosa es un modelo? Es una forma de entender el comportamiento humano, ¿no? En psicología decimos de que hay formas de entender el comportamiento humano, ¿no? Es un modelo, ¿no? Por ejemplo, un médico también tiene modelos de trabajo, ¿no? Si tú tienes una gripe, un médico te puede recetar un medicamento, ¿no?
otro médico de repente te dice, no, los medicamentos no son buenos para ti. De repente para ti son buenos el cambio de ambiente, ¿no? Porque el ambiente donde tú vives es húmedo, ¿no? Otro médico de repente que es mucho más, ¿cómo le llaman estos? Homeópatas, naturalistas, por ejemplo, te dice, no, tómate estas hierbas, ¿no? Los tres son médicos, pero tienen diferente forma de tratar el mismo problema. En el caso de la psicología también es igualito, ¿no? Tenemos formas de ver los comportamientos, formas de ver la personalidad, ¿no? Acá hemos visto los tres modelos principales, el modelo psicoanalítico, el modelo conductual y el modelo humanista. Vamos a ver qué es lo que dice. El modelo psicoanalítico dice lo siguiente, miren, acá este modelo fue creado por este señor, Sigmund Freud, ¿ya? Para este señor, el pasado es muy importante en la formación de la personalidad. ¿Eso qué quiere decir? De que todo lo que te está sucediendo a ti es producto del pasado. Algo ha sucedido en el pasado del por qué te estás comportando así, ¿no? Este señor habla de una parte, todos tenemos una parte inconsciente y una parte consciente. Ustedes ven acá un hielo que está dentro del agua, ¿no? La parte más grande del hielo está debajo del agua. Y esto le dice más o menos así, es el inconsciente, ¿no? Y la parte que se observa es la parte consciente, ¿no? Igualito es el aparato psíquico, dice, ¿no? En nuestra parte inconsciente de nosotros es aquella parte de la que no nos damos cuenta, ¿no? Y está metido, pero dentro de nosotros, ¿no? Y la parte de la que nos damos cuenta es la parte consciente. Por ejemplo, ustedes van a entender con un ejemplo, ¿no? Si ustedes me preguntan, ¿usted qué ha comido ayer? Ayer he comido pollo a la brasa, ¿no? ¿Qué he hecho el domingo? He visto el partido de fútbol, ¿no? La semana pasada, no sé, ¿qué cosa hizo el domingo pasado? Estuve en un simulacro de examen de admisión del Instituto San Rosa Montoya. Entonces yo me acuerdo, ¿no? Si tú te acuerdas, ¿eso qué quiere decir? Que eso es consciente, ¿no? Tú eres consciente, ¿no? Pero si tú me preguntas, a ver, ¿qué cosa hizo no sé, el año pasado, en mayo del año pasado, en el Día de la Madre del año pasado? De repente yo ya no me acuerdo, ¿no? Este señor lo que dice es que todo lo que tú aparentemente te has olvidado, no te has olvidado, sino que está en la parte inconsciente, no está guardado como un baúl. Con un ejemplo van a entender, miren. Ustedes, suponiendo de que se hayan preparado, tengan una exposición y se hayan preparado muy bien, han hecho sus papelotes, sus PPTs, ¿no? Saben exponer, han expuesto delante de sus hijos, de su papá, de sus hermanos, han expuesto muy bien ahí. Pero llega el día de la clase y el profesor le dice, a ver, señor tal o señorita tal, exponga, ¿no? Tú pones tu PPT, tu papelote al frente y quieres hablar y te quedas mudo. Muchas veces ha sucedido eso, ¿no? Este modelo, ¿qué es? ¿Cómo explica ese comportamiento? Este señor dice lo siguiente: es probable que tú cuando hayas sido pequeño y cuando hayas estado empezando a hablar, por ejemplo, tenías 3 años, 4 años, ya hablabas, de repente tus padres te han dicho lo siguiente, y tú seguramente has intervenido en una conversación de adultos, tus padres te han dicho, cállate la boca, no te metas, en conversaciones de adultos no debes hablar, hablas tonterías, ¿no? Esas cosas que te dijeron a ti, que aparentemente no tenían sentido, tú aparentemente te has olvidado, pero este señor dice, no te has olvidado, ¿no? Sino que están metidos acá en el inconsciente. Es por eso que ahora que tú tienes que hablar con gente adulta, hay algo dentro de ti que hace de que tú te olvides de las cosas, ¿no? De esa forma el inconsciente maneja la parte consciente, ¿no? Ese es un ejemplo para que entiendan cómo funciona el inconsciente y el consciente, ¿no? Pero también este señor habla del yo, del ello y del superyo, ¿no? ¿Ya? En el ello están todas las partes instintivas, ¿no? Todo lo que te gusta hacer, todo lo que quieres hacer, todo lo que necesitas hacer, ¿no? ¿Ya? Y en el superyo, en cambio, están todas las enseñanzas, las normas, las cosas que te enseñaron desde niño, ¿no? ¿Ya? Y el yo es la parte que ejecuta, ¿no? Que actúa, ¿no? También con un ejemplo van a entender. Imaginémonos que ahorita son las 10 de la noche, ¿no? Ahorita voy a terminar la clase a las 10, te sales a
a buscar algo de comer, no hay nada de comer no sé, en la cocina no hay nada, y tienes hambre, ¿no? La parte del ello tuyo te dice, como quiere satisfacer el hambre, te dice, anda, come, sale a la calle y come, ¿no? Y tú sales a la calle, pues no sales a la calle, y en la esquina encuentras un kiosco donde venden su pollo broster con sus papas doradas, sus cremitas y todo, ¿no? Entonces tu ello te va a decir, come, porque tú tienes hambre, ¿no? Pero tu super yo te dice lo siguiente, dentro de ti mismo te va a decir, no comas eso porque eso tiene mucho colesterol, te puede hacer daño, además vas a subir de peso, etcétera, ¿no? ¿Ya? O te puede decir, pues vas a subir de peso y gordo, y vas a engordar, y gordo nadie te va a querer dentro de ti, ¿no? Al final, ¿quién es el que decide? ¿Qué actúa? El yo. El yo es el que actúa y dice, bueno, tiene razón, ¿no? Si como esto, de repente, si como todo, me va a subir el colesterol, ¿no? Entonces, de repente voy a comer el pollo nomás, la papa no voy a quemar, no lo voy a comer, no me voy a echar cremas y solamente voy a poner el pollo con la ensalada, ¿ya? Eso decidió, ¿no? O de repente yo puedo decir, bueno, como y después hago ejercicio, ¿no? Como todo y después hago ejercicio, ¿no? O de repente puede decir, no importa, ¿no? ¿Qué importa? Total, la vida es una y hay que comer, ¿no? ¿Me entiende? Entonces, de esa forma funciona la personalidad, el aparato psíquico y todo, ¿no? Eso es lo que dice este señor, el modelo psicoanalítico, ¿no? Ahora, ¿qué cosa dice el modelo conductual? El modelo conductual dice lo siguiente, que el medio ambiente forma nuestra personalidad, ¿no? De acuerdo a los reforzadores que recibamos, ¿no? Para este modelo, si tú vives en un medio donde hay bastante estudiantes, por ejemplo, tú también quieres ser estudiante, ¿no? Yo entiendo de que, por ejemplo, muchos de ustedes están estudiando, ¿para qué? Para demostrar a sus hijos, a su familia que ustedes pueden, ¿no? Y ustedes van a ser un ejemplo para los demás, ¿no? Entonces, eso vendría a ser, pues, como el medio ambiente va a reforzar la conducta que ustedes tienen, ¿no? Y ustedes van a reforzar a sus hijos y no sé si alguno tiene nietos, ¿no? Entonces, para este modelo, el medio ambiente es muy importante, ¿no? En la formación de las conductas, ¿no? Ahora, también es muy importante los reforzadores que tengan después de una conducta. Con un ejemplo van a entender, ¿no? Miren, de igual manera de la comida, miren, imagínense que tienen hambre. Llegan a su casa y no hay nada que comer. Abren la refrigeradora y encuentran un poco de carne, un poco de papas. Cortan la carne, cortan las papas, hacen un lomo saltado, ¿no? Llega a tu casa tu papá, tu mamá, y te dice, uy, qué rico que te pasaste, tú eres un chef experto, ¿no? Te abrazan, te felicitan por haber hecho una comida tan rica, ¿no? ¿Ustedes creen que van a volver a repetir esa conducta? Sí, ¿no? ¿Por qué? Porque es un reforzador positivo, ¿no? Pero si al contrario tú recibes una llamada de atención o te dicen qué cochinada es esto, tú por gusto has gastado la carne, etcétera, tú ya no vas a volver a cocinar, ¿no? Entonces, para este modelo, la personalidad se va formando de acuerdo a los reforzadores que va recibiendo a lo largo de su vida, ¿no? ¿Ya? Entonces, el medio ambiente donde se desarrolla el individuo influye sobre el desarrollo de la personalidad. ¿Ves que es diferente? Acá el modelo psicoanalítico, el pasado es importante. En el modelo conductual, el medio ambiente es lo más importante, ¿no? Ahora, para el modelo humanista es otro tipo digamos, ellos tienen otros principios, ¿no? Miren y qué es lo que opinan ellos, qué es lo que piensan ellos, ¿no? Dicen que todos los seres humanos somos únicos, dice, ¿no? ¿Ya? Cada uno es único, ¿no? No hay ningún ser humano igual a ti, ¿no? Tú eres irrepetible, ¿no? Dice, mira, cuando a ti te formaron, el día que te formaron a ti, tu papá y tu mamá, miren, tu papá tuvo relaciones con tu mamá, ¿no? Y cuando eyaculó tu papá, hubieron millones de espermatozoides, ¿no? Pero solo uno, el mejor de los espermatozoides, fecundó al mejor de los óvulos de tu mamá. Entonces, desde tu concepción, tú has sido concebido para ser el mejor, ¿no? Con el mejor óvulo
y con el mejor espermatozoide. Entonces, ¿por qué estás así, no? Tú tienes la capacidad para hacer todo lo que tú quieras, ¿no? Entonces, desde el principio has nacido para ser un campeón, dice, ¿no? Ahora, dice, cada uno, también otro principio es cada uno es responsable de sus actos, ¿no? Miren, ¿cuántos alumnos, miren, a ver, vamos a ver, ustedes son, ahorita hay como 20 alumnos acá, 20 personas, ¿no? ¿A ustedes alguien los obligó a venir a escuchar esta clase? No, no. Nadie le puso una pistola, le dijo, si no vas, no entras a la casa, ¿no? Ustedes están acá porque quieren estudiar, ¿sí? ¿No? No por una nota, sino porque quieren estudiar, porque quieren aprender, ¿no? Entonces, eso es lo que dice este modelo, ¿no? Este modelo dice de que cada uno es responsable de sus actos, ¿no? Acá no hay excusas, ¿no? Por ejemplo, no que mi mamá, o que no tengo plata, o que salí embarazada por culpa de mi pareja, etcétera, ¿no? Cada uno es responsable. Imagínense cuántos jóvenes o señoras están tirados panza arriba viendo televisión ahorita, ¿no? Ustedes quieren ser profesionales porque ustedes quieren, porque así lo han decidido, ¿no? Ahora, ¿qué más dice este modelo? A ver, dice, solo se puede comprender a una persona cuando nos ponemos en su lugar. Con un cuento también van a entender, miren. Resulta que un señor era padre soltero, tenía un hijito de 3 años, miren, tenía un hijito de 3 años, y este señor, pues como era padre soltero, tenía que mantener pues a su hijo. Tenía una señora que cuidaba al niñito. Todos los días salía el señor a las 5 de la mañana, lo dejaba dormido y a la hora que volvía a las 10 de la noche lo encontraba dormido. O sea que no vivía. Un día el padre está en su trabajo y dice, ¿qué estoy haciendo de la vida mía y de mi hijo? No estoy viviendo, ¿no? Un día voy a faltar y lo voy a llevar al campo, ¿no? Y realmente un día falta y se lo lleva a su hijo al campo, ¿no? Y están en el campo paseando y contento el niño porque nunca había salido al campo y primera vez que salía con su papá, ¿no? Y el papá le empieza a explicar, pues mira hijo, todo esto es creación de Dios, ¿no? Mira las plantas, los animalitos, los insectos, las hormiguitas pasaban abajo y el niñito maravillado, ¿no? Todo es creación de Dios, hay que cuidar, hijitos, y papá. Entonces el papá también, como había salido después de tiempo al campo, empieza a respirar el aire, ¿no? Y se van caminando y lo deja sentadito al hijito ahí y él da unos pasos más allá. Y a la hora que vuelve, lo encuentra el niñito que tenía un gusano en la palma de la mano, pero lo había partido en 2. Entonces al papá le dio cólera porque le había dicho pues que cuide los animales, ¿no? Entonces le dice, ¿qué has hecho? Le dice, ¿no? Y como le gritó así, el niño empezó a llorar. Se maloró todo el paseo y todo, ¿no? Entonces se fueron a su casa, ya el papá al día siguiente también vuelve a reflexionar y dice, ¿qué ha pasado conmigo? No, no debía actuar así, ¿no? Llega temprano y lo encuentra a su hijo despierto y le empieza a preguntar y explicar, ¿no? Hijito, ¿te acuerdas de ayer, no? Ayer yo te dije que deberías cuidar a los animalitos, a los insectos, y cómo tú vas a hacer eso, ¿no? Y el niñito le dice, sí, papá, yo te entiendo, papá, ¿no? Pero yo lo vi tan solito al gusanito que quise darle un amigo, por eso lo partí en 2. Díganme ustedes, a ver, jóvenes, ¿quién tiene la razón? Jóvenes. ¿Me escuchan, jóvenes? Sí, profesor, sí se me escucha. A ver, pregunta. ¿Quién tiene la razón? ¿El niño o el padre? Yo pienso que por un lado, pues la inocencia del niño, ¿no? Ya. Pero estuvo mal también lo que hice. Claro, miren. Entonces, miren, si nosotros nos ponemos a pensar, si nosotros nos ponemos del lugar del padre, tiene razón el papá, ¿no? Porque le estaba enseñando valores de cuidar la naturaleza, los animales, etcétera, ¿no? Tiene razón, ¿no? Pero si nos ponemos a pensar como el niño también tenía la razón, porque el niño se sentía como el gusanito, ¿no? Solo, ¿no? Y quería tener a alguien, ¿no? Entonces, eso es lo que te dice este modelo, ¿no? El modelo
humanista dice que solo se puede comprender a una persona cuando nos ponemos en su lugar, ¿no? Ahora, ustedes dirán, otro ejemplo, miren, hay personas, hay mamás que, por ejemplo, se suicidan, ¿no? Pero antes de suicidarse matan a sus hijos, por ejemplo, ¿no? Y usted te pones a pensar, ¿por qué mala madre? ¿Por qué tiene que tomar eso? Se hubiera matado sola, ¿no? Pero si tú te pones a pensar cómo la mamá ha pensado en ese momento, la mamá habrá pensado, yo me voy, ¿quién va a tener a mis hijos? Mis hijos van a sufrir, mejor nos vamos todos, ¿no? Entonces, bajo esa perspectiva, puede ser entendible el comportamiento de esta persona, ¿no? Del por qué asesinó o mató a sus hijos, ¿no? Entonces, este modelo dice eso, ¿no? Que todos, si nos ponemos en el lugar del otro, vamos a entender el porqué de los comportamientos, ¿no? Bien, jóvenes, siendo las 10:05, hemos terminado la clase. A ver, déjeme tomar una captura de pantalla. Una pregunta, por favor. Yo, profesor. A ver. Diga. Bien, acá hay una tarea que tienen que hacer. Hay que elaborar un mapa conceptual, ¿correcto? Está en el claro. No se olviden de desarrollar esos temas, ¿no? Profesor, ¿hasta qué día se puede presentar esa actividad? No hay problema, pueden hacerlo en el transcurso de la semana siguiente, ¿no? Ya, profesor. Gracias. Ya, acá está, miren, elabore el mapa conceptual, está acá. Ya, elabore un mapa conceptual. Bien, jóvenes, muchas gracias. La próxima semana nos vemos. Ya, profesor. Profesor, buenas noches. Profesor,